Junior, yo sigo estando convencido de que el que sigue a Dios y sigue siendo religioso es porque no ha leído el libro de Romanos. Yo siento Mm. que es imposible ser religioso y leer el libro de Romanos cuando Pablo ataca de manera frontal, de manera contundente, la religiosidad. Y así comenzamos nuestro video. ¿Cómo te sientes, Junior? Yo me siento de maravilla. Yo estoy bien, primero porque tengo a Cristo en mí y con Amén. eso es más que suficiente y me siento demasiado bien. Y veo que tú quieres comenzar ya con religión así, directo. Entra directo al punto. La gente sabe que somos coinos, que estamos aquí para edificar el cuerpo de Cristo, que a veces somos controversiales, pero somos más edificantes que controversiales. ¿Qué te Sí. parece, Junior? ¿Qué te parece, Junior, si comenzamos directo y entramos a la Biblia de una vez? Entramos en materia, prima. Entramos en materia. Mira, nos ubicamos en el libro de Romanos, tú y yo estábamos hablando fuera del aire, de que hemos sentido en estos días de que hace falta hablar más la palabra de Dios. Y Definitivamente. me llama la atención esto, Junior, porque yo estaba pensando antes de incluso de llegar y comenzar a grabar, de mi niñez y de las cosas que yo disfrutaba del evangelio de mi niñez. Y era que los coros que hacíamos, los juntes, el jangueo que hacíamos, era para leer la palabra, discutir la palabra, se hacía un espagueti. A veces era poner un video que alguien podía conseguir, un DVD, un CD, fue un congreso, y uno se juntaba a ver el DVD porque YouTube no era tan asequible como Ah, ahora. recibí Y ese era gloria. lo coro. Mira, y tú mencionas eso y me da un poquito de nostalgia, ¿verdad? Ayer estuvimos en un evento maravilloso, ¿verdad? Unidos adorando, óyeme. Y mientras yo estaba atrás, ¿verdad? Yo te veía a ti, veía a Tommy, veía a Josué, y yo decía, wow, mano, deberíamos hacer un junte y comenzar a hablar Biblia como hacíamos antes, mano. Y tú Es que se mencionabas eso, ¿verdad? disfruta. Sí, sí, definitivamente. Y creo que el Señor está buscando eso, más quiere nuevamente a despertar, está despertando ese deseo, ese anhelo. Y lo hemos estado hablando en los videos anteriores, donde el Señor está levantando una generación deseosa, con hambre de escudriñar la palabra de 100%. Dios. 100%. Algo Entonces, ajá, sí, me diciendo, dime. entonces, ya para culminar esta parte, ¿verdad? De que tú mencionabas eso, y yo recuerdo una vez que nosotros no apartamos. Éramos un coro de tres o cuatro. Tú, yo, Luis, yo creo que Gabriel estaba ahí. Nos metimos allá arriba en la casa vieja de tu papá. Estábamos allá arriba viendo videos de este predicador, se me dio el nombre, pero un moreno ahí. Bien, bien lindo, bien hermoso el Señor, perdóname. Pero disfrutábamos ese tiempo que teníamos ahí, escuchando la palabra de Dios, Ujú. meditando, apartado. Y creo que nuevamente lo repito, de que el Señor está buscando eso nuevamente. Y yo creo que está volviendo. Hay un fenómeno, y por eso que traigo el libro de Romanos a colación hoy, a la gente con los que me escucha, porque ha estado pasando un fenómeno interesante, Junior, en mi iglesia. Comenzamos, y yo te lo había compartido hasta, comenzamos un estudio de Romanos en la iglesia los viernes. Y continuamos el Estábamos, día de hoy. y continuamos el día de hoy. Pero eh, yo había tratado, siendo honesto, diferentes formas o mecanismos para motivar a las personas a venir. Y ninguna Ujú. han funcionado como el simple hecho de hacer un estudio bíblico del libro de Romanos. O sea, es como Dios diciéndome, yo no necesito ayuda. Si tú das mi palabra, yo me encargo de lo otro. Mm, O sea, está lindo el mercadeo, está lindo, está lindas las ideas, está lindas las tácticas, mm. las herramientas, pero si tú te llevas de mí y tú das la palabra, mi palabra, cuando es enviada, siempre comete o cumple el propósito con lo cual fue enviado. Y es Y increíble lo que está pasando en esta firmemente. iglesia con Romano, loco. Creo firmemente que Romano, ¿verdad? Nos habla directamente acerca de eso. Simple y 100%. llanamente es confiar en Él, es seguirlo a Él, obedecerlo a Él y vivir para Él. Y vamos a seguir 100%. desarrollando. Entonces, vamos a poner en contexto, Junior. Contexto, ¿verdad? Conocemos Pablo, que su nombre anterior era Saulo, que era un perseguidor de la iglesia, pero era un perseguidor de la iglesia bien preparado, era fariseo de fariseos, dicho por él mismo. Lo que quiere decir con eso, que él se sabía la ley, los preceptos, la Torá, más que todo el mundo. Era romano de nacimiento, era hebreo también,
de nacimiento era judío, y Dios tuvo un encuentro con él, y entonces él ahora te pasa a ser de perseguidor de la iglesia a el mayor propulsor del evangelio. Pero no solamente el propulsor del evangelio, es el que descodifica realmente lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Él es quien Ujú, decodifica la salvación que recibimos por la muerte y la resurrección de Jesús. Entonces, ahora en vez de ser predicador de la iglesia, ahora se convierte en plantador de iglesias, se convierte en un apóstol, que la palabra apóstol simplemente significa enviado, un enviado de Dios. Para aquellos que piensan que Tome, los apóstoles tome nota, tienen tome jerarquía. nota. No es un asunto de jerarquía. Apóstol nada más significa enviado. Nada más. Como Satán nada más significa el adversario. Hay cosas que no son el diablo, que son Satanás. Pero es otro tema. Es otro tema. Es otro tema. Entonces, él escribía cartas, las epístolas son cartas, las cartas paulinas, a las iglesias como respuesta a algo. Él recibía reportes de esas iglesias porque él era que la fundaba, ¿verdad? Y dejaba líderes ahí preparados para seguir la obra. Había una iglesia entonces en Roma. ¿Qué sucede? Roma es, Junior, tú sabes, la cúspide, la Ujú, metrópolis ujú, la madre de la invención de todas las cosas. Porque era un sí. imperio que no solamente conquistaba, sino que sabía cómo sacar de aquellos pueblos conquistaba el conocimiento y los recursos de aquellas ciudades y territorios que conquistaba. Por eso se conoce más la cultura romana que la cultura greca. Pero no hay Roma sin Grecia. O sea, el conocimiento romano viene directamente de los pensadores de Grecia. Bien, en todo esto entonces tenemos que acordarnos que de esos territorios que el imperio romano conquistó está el pueblo judío, ¿verdad? Y que el pueblo judío, aún en los tiempos de Jesús, estaba bajo el imperio romano, ¿bien? Leyes romanas, imperio romano, soldados romanos, todo eso es mencionado. En este tiempo, Junior, hay un exilio, hay un emperador llamado Claudio que exilia, saca de Roma a todos los judíos. Dicho sea de paso, una de las cosas que tenemos que hacer énfasis es que Roma es la primera civilización que permite la libertad de culto. Importante decir eso. Entonces, los cristianos podían practicar su religión de manera libre, como también Sí. las mujeres que estaban en el templo de Afrodita, como los que creían en la Zeus y en los dioses, en otros dioses, también la religión cristiana era permitida practicarse. Pero cuando llega el evangelio y se siembra esta iglesia en Roma, había una mayoría judía y una minoría gentil. Gentil queriendo decir aquellos que simplemente no eran judíos. Ujú, Salen por 5 años y cuando vuelven ahora, Junior, hay un problema. ¿Cuál es el problema? cambió. Que ahora ellos son una minoría y hay una mayoría gentil. Y estos gentiles, que son lo que podremos llamarle ahora los cristianos no religiosos, le choca a los judíos cómo esta gente dicen servir a Dios, pero no están circuncidados. Le choca servir a Dios, pero no adoran a Dios como ellos lo adoran. Mm, Y ahí es que entra mm, Romanos capítulo mm. versículo 9. Sí, sí. Yo quiero leer el título, ¿verdad? De arriba, que dice, nadie es justo. Nadie sigue. Nadie. ¿Quiere decir todo esto que nosotros los judíos somos mejores que los demás? Claro que no. Escuchen bien. Claro que no. Como ya les dije, seamos judíos o no lo seamos, todos somos pecadores. La Biblia nos los dice. Nadie es justo, nadie entiende nada, ni quiere buscar a Dios. Todos se han alejado de Él, todos se han vuelto malos y nadie quiere hacer lo bueno. Solo dicen cosas malas, solo saben decir mentiras. Hacen tanto daño con sus palabras como una serpiente con su veneno. Hablan con amargura y maldicen a la gente. Fácilmente se enojan y matan a cualquiera. A donde quiera que van, todo lo destruyen y lo dejan destrozado. No saben vivir en paz ni respetan a Dios. Sabemos que la ley de Moisés tiene valor para los que se someten a ella,
Y lo que la ley dice es para que nadie pueda declararse inocente. Es para que todo el mundo se reconozca culpable ante Dios. El cumplimiento de la ley, escucha lo que voy a decir ahora mismo. El cumplimiento de la ley no nos hace inocente ante Dios. ¿Por qué? Porque la ley solo sirve para que reconozcamos que somos pecadores. Dios, Padre de la gloria. La ley no es mala. No, No es que nosotros no queramos cumplir la ley. Lo que Pablo está diciendo aquí, que tú cumpla la ley, no es lo que te va a acercar a Dios. No es que te va a hacer inocente ante Dios. Por eso era que los fariseos, ¿verdad? Los judíos se engrandecían y decían, pero yo sigo la ley. Entonces ellos entendían y decían, yo por esto soy el final de los finales. Yo estoy ahí con Dios. Dios y yo somos amigos. Yo le digo, Dios, ¿qué es lo que? Y Dios lo miraba así de lejos. Güey, ¿quién eres tú? no te conozco. Es una parte, Entonces, Junior. La otra parte que está diciendo ahí, cuando uno lee el libro completo, ¿verdad? Lo que Pablo estaba haciendo la énfasis ahí era, es que es imposible, por otra parte, cumplir al 100% todos los preceptos de la ley. O sea, él está hablando de la incapacidad que nosotros los humanos tenemos de cumplir la ley al pie de la letra. Ese es precisamente el problema. Eso es precisamente por qué necesitamos la gracia, ¿verdad? La gracia de Dios viene, el pastor Adolfo estaba aquí y lo presentó de una manera espectacular. Él dijo que Jesucristo es nuestro abogado, ¿verdad? Jesucristo es nuestro abogado. Pero cuando nosotros nos presentamos ante el Padre, Él, Jesús, no se pone al lado de nosotros como nuestro representante, sino que ujú, se pone al frente de nosotros. Para que cuando el Padre te vea a ti, ¿verdad? Entonces no te ve a ti, sino que mire a Cristo. Porque Él es el único hombre, el único Dios que se hizo hombre, que pudo cumplir la demanda de la ley. Porque la gente no entiende lo demandante que la ley es. hello, ¿qué? Tú dijiste algo tan importante, hermano. Porque, y quiero repetirlo nuevamente, cuando estemos al frente del trono del juzgado, no es a mí que me van a ver. Siempre y cuando tú Pe- pe- elegiste, pero que es la parte. Si tú no tienes a Cristo, ¿verdad? Si tú no tienes a Cristo, te van a ver a ti 100%. Pero si claro, tú tienes a Cristo y tú lo estás siguiendo, a quien van a ver es a Cristo. claro. Pero el problema es que Pablo está diciendo algo muy interesante aquí, Junior. Y es que tenemos una decisión todavía hoy. Él está diciendo, Mm, hey, tú, es por la ley que tú te quieres ir. Tú puedes. Si tú tienes la capacidad de cumplir la ley por tu propia fuerza, también es válido. Y también es válido. Y te lleva a la salvación, igualito. Pero Pablo, ¿qué está diciendo? En mi experiencia, siendo fariseo de fariseos, conocedor más que muchos, que hacía coro con todos los demás fariseos, yo te quiero decir que ni los fariseos somos capaces de seguir todos esos preceptos. Y mm. que hay una mejor forma, que hay alguien que está dispuesto a hacer nuestra cobertura, a cumplir esa demanda de la ley, para que entonces nuestra vida no esté agitada ni estresada por la demanda de la ley, que es por obra. Ahí es que viene la discusión de la religiosidad y la gracia, que la gente la ha malinterpretado. Mm. Porque el religioso piensa que lo que la gracia dice es que nosotros no tenemos que hacer nada. Pero lo que Pablo está diciendo en el capítulo 3 no es que tenemos que hacer menos, es que nuestra intención de hacer las cosas y la razón por la que las hacemos cambia. La religión te enseña que tú tienes que hacer las cosas para Dios para evitar el castigo de Dios. Pero la gracia te enseña a que tú tienes que hacer las cosas para Dios por amor a Dios, porque ella te libró del castigo. Hay una diferencia entre yo orar para estar frío con Dios y yo orar porque yo sé que yo estoy frío con Dios. Te lo pongo más llano, es más dominicano. Sí, No es sí, lo por mismo favor. yo llamar a Junior porque eres un lambón, necesito un favor en el futuro y le voy a hacer un bulto, porque necesito una conveniencia, necesito un favor que Junior me pueda hacer. A cuando yo llamo a Junior porque somos panas. Pero ¿qué sucede? Que eso le da en el ego durísimo a la gente, ¿no? Y Pablo se lo dice más para adelante.
el versículo. Pero, ¿cuál es tu reacción a todo eso? En lo que vamos al otro versículo. Ay, Señor. Yo creo que, ¿verdad? El siguiente versículo. El siguiente versículo, loco. Vete al 27 al 28, que yo creo que ahí es que cae 27 al 28. Sí. Y lo puedes leer entero hasta el final. De Dios no tenemos nada de qué estar orgullosos, porque Dios nos acepta, porque Dios nos acepta porque confiamos en Jesucristo y no por obedecer la ley de Moisés. Dios mío, loco, qué tablazo. Dios no es solamente Dios de los judíos en realidad. Uy, Él es Dios de todos, sean o no judíos. Hay un solo Dios y Él es el Dios que acepta a todos los que confían en Jesucristo, sean judíos o no lo sean. Pero si confiamos en Jesús, eso no quiere decir que la ley ya no sirva. Al contrario, si confiamos en Él, la ley cobra más valor. mejor de ahí lo puede decir Pablo. Pablo no puede decir. ¿Por qué cobra más valor la ley? Te hago esa pregunta y quiero que me la responda. Loco, yo te lo acabo de responder. Cuando tú haces las cosas por agradar a alguien versus miedo a alguien, es diferente. Esa es una. Dos, tenemos que recordar que Jesús no vino a abolir la ley, vino Sino a que vino a cumplirla. cumplirla. ¿Pero por qué vino a cumplirla? Porque tú y yo no podíamos. Ese es el punto. Ah, si tú te quieres meter lo apostólico, metafísico y aún más allá, y te quieres meter al Génesis de por qué tenía que venir un segundo Adán, entonces nos podemos meter ahí. Porque Dios, cuando declara una palabra, se convierte en ley para nosotros, pero también ley para Él. Ok. Ahora, en relación a eso, yo lo encuentro un poquito contradictorio, Ok. ¿verdad? Con relación al cumplimiento de la ley. Porque vemos anteriormente, ¿verdad? Si vemos en el versículo 21, nos dice, ¿verdad? La Biblia misma nos enseña claramente que ahora Dios nos acepta sin necesidad de cumplir la ley. Dios acepta a todos los que creen y confían en Jesucristo, sin importar si son judíos o no lo son. Entonces, ¿tengo que cumplir o no tengo que cumplir la ley? Esa es la pregunta. Ok. La respuesta es sí y no. Y me voy a explicar. No, no, en serio, me voy a explicar. Oye, cuando leemos el libro romano y cualquier libro de la Biblia, tenemos que ponerlo en el contexto y pensar cómo lo leyó Ujú. esa persona en ese tiempo, lo entendió esa persona en ese tiempo. Ok. Cuando leemos Romanos, tenemos que entender que cuando Pablo menciona la ley, ¿verdad? Él hace mención de dos tipos de leyes. La ley moral, que incluye incluso hasta cierto punto, porque él habla en Romano también de que no deba nada de nada, Sí. que honre todo eso, ¿verdad? La ley de leyes judiciales, que tenemos que ser correctos en todo, obedecer todos los sistemas de gobierno. Y cuando habla de la ley de Moisés, ¿bien? Cuando vemos la Biblia entera, tenemos que recordarnos que todo al principio apuntaba a Cristo. Correcto. Entonces, desde el arca de Noé, desde el sacrificio de Isaac, desde la tabla que bajó en el monte, los 10 mandamientos, todo eso apuntaba a alguien de los sacrificios de Cordero que se iba a convertir en el sacrificio perfecto, en el cumplidor de la fe perfecta, en el sumo sacerdote para que tú y yo no tengamos que hacer eso. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Que en cuanto a la ley de Moisés, Jesús, él la cumplió por nosotros. Ok. ¿Me entiendes? Te entiendo. Te entiendo. Él la cumplió por Entonces, nosotros. Ahora, eso no lo ¿por qué quita todavía, la ley judicial y la ley moral. Ajá, dime. pero por qué todavía seguimos tratando o por qué todavía hay ese grupo de personas que le dan tanto énfasis al cumplimiento de la ley que al confiar en Cristo Jesús? Porque esa es la parte. Yo creo que lo que quiere Pablo también resaltar aquí es, como lo dice, es la confianza en Jesucristo ante todo. Por el orgullo, loco. Comenzó con el orgullo en el 27 y el 28. Por eso te dije que lo hiciera ahí. Ante todos, no tenemos nada de que estar orgulloso, porque ¿cuál es el problema? Que los judíos se creían mejores que los libres, que los gentiles, que los esclavos. Por eso habla esclavos, libres, judíos, no judíos. Ujú. Él está hablando de un pueblo diverso, ¿verdad? Sí, Y todavía, lo interesante es eso, que todavía tenemos gente que se jacta de lo que ellos hacen para Dios, como si eso lo hiciera más especial delante de Dios que a otro. Entonces, al final del día, el que hace tanto énfasis en la ley es
porque todavía siente orgullo en que él puede orar 3 horas, en que él sube al monte, en que él habla en lengua, en que él profetiza, en que... Entonces, cuando tienes orgullo en eso, tú eres una persona de ley. Cuando estoy Ujú. diciendo, todo eso es lindo, pero al final del día, Dios no te ama más ni menos, ni te hace más especial, nada de eso. No sé si me expliqué. No, sí, 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 sí. Entonces, él está matando el orgullo, O sea, está diciendo, tú quieres orar 5 horas. No ores 5 horas pensando que eso te va a hacer más especial delante de Dios. Ora 5 horas porque tú quieres pasar tiempo con Él. Claro, claro, porque de eso se trata. Se Tú trata de la quieres durar comunión con Dios. al final, exactamente. La salvación ya no, tú no tienes, o sea, tú no tienes que cumplir los preceptos para ser salvado, lo que estoy diciendo. La ley no te salva. Ya Correcto. alguien cumplió la demanda de la ley porque recuerda que la pena del pecado era muerte. Entonces Él se hizo muerte por nosotros. Así es. ¿Tú sabes lo libre que fuéramos los cristianos, los hijos de Dios, si entendiéramos Romanos capítulo 3?